En este tema lo que vamos ya a entrando es a la cuestión del lenguaje radiofónico y vamos a hablar sobre la noticia en radio. Lo que va a implicar que estemos hablando con lo que se le conoce como el lenguaje audiovisual, el cual incluye la voz y la imagen. En el caso específico de la radio, pues vamos a estar hablando solamente de la voz, y cuando son medios audiovisuales como la televisión o las tecnologías de información, es la voz e imagen, en donde si bien no tenemos aquí el problema de la limitante del el espacio como ocurre en la prensa escrita, aquí lo que vamos a estar enfrentando es una lucha contra el tiempo, porque los espacios asignados para las diferentes notas son muy limitados, por lo que aquí el esfuerzo que hay que hacer es de síntesis. El periodismo radiofónico tiene las siguientes características. Es inmediato porque pues tiene que estar informando al momento, la prensa impresa, pues la edición sale el siguiente día, pero en lo que ocurre en la radio es que tiene que ser en el momento, por lo que busca la instantaneidad y la rapidez. Lamentablemente, pues era gran parte de su virtud en la radio, pero con la tecnología me parece que ahora las redes sociodigitales están rebasando la inmediatez de lo que viene siendo los medios radiofónicos, pero no por ello deja de ser bastante importante, porque finalmente todavía hay muchas personas que escuchan radio en su trabajo, en el auto, en otro tipo de espacios, y por eso sigue teniendo una gran presencia. Su gran valor es la cuestión de que están informando desde el lugar de los hechos, por lo que es una información actual. Muchas veces pelea por ser el primero en informar, por lo que es la primicia. Y pues aquí lo que hay que trabajar mucho en la cuestión periodística es no caer en dar datos falsos, sino que tratar de apegarse lo más posible a la información oficial y corroborar la información, que eso es como también otra de las reglas del oro del periodismo, siempre contrastar fuentes y corroborar la información, por lo que también aquí pues hay que también mucho valorar la importancia de las fuentes, quiénes son las fuentes, y tratar también de contrastar la información. La radio ha tenido momentos bastante esenciales en lo que viene siendo los temblores, tanto del 85 como de 2017. Volvió a adquirir su relevancia por la credibilidad que tuvieron, porque pues fueron los únicos medios que también igual se mantuvieron activos durante estas coyunturas por los efectos que implican los temblores. Entonces, aquí en México la radio en este tipo de coyunturas ha tenido un papel preponderante. Es un medio en donde la voz tiene un papel esencial, por lo que busca a través de la voz transmitir emociones, generar atmósferas de intimidad y expresividad. Es un medio ubicuo porque cualquier persona lo puede escuchar donde tenga un aparato de radio, entonces puede ser en el auto, en la casa, mientras estás desarrollando distintas actividades. Entonces esa es como también parte de las virtudes de este medio. También igual, eh, pues se puede transportar en distintas formas, también lo podemos traer en el celular y podemos ir escuchando algunas estaciones e irnos informándonos en el momento. Es de bajo costo y pues una de sus desventajas es que es la fugacidad, porque es efímero, si no alcanzas a escuchar bien la información o no hay alguna forma de poder rescatar el archivo o por verlo buscar en algún otro lado, ya no la vuelves a ver, no la vuelves a revisar. Y pues también igual que es pues su universalidad, en el sentido que solamente es por la voz, dan prioridad a los sonidos, entonces su vía principal de transmisión es la voz y otro tipo de sonidos con los que se van incorporando como la música o los sonidos incidentales.
En el sentido del periodismo radiofónico, pues bueno, implica mucho la forma en cómo da uno las noticias, en conocer al oyente, en qué tipo de medio estamos trabajando, y eso nos permitirá saber pues qué tipo de información podemos transmitir, para quién y cómo. Hay muchas reglas, igual también en el periodismo radiofónico, porque cuando solamente uno desarrolla la voz, se vuelve uno como mucho más quisquilloso y más perceptible a errores o incoherencias, por lo que es muy importante no improvisar, siempre partir de elaborar un guión del objetivo que buscamos alcanzar, organizar el contenido e investigar. Entonces el periodismo radiofónico no es algo que sea para improvisados, sino que hay detrás todo un trabajo offline en donde pues involucra a redactores, a periodistas, a editores, a técnicos que están detrás de un programa radiofónico, y lo que finalmente nosotros vemos pues es el fruto del esfuerzo de cada uno de estas personas que intervienen en la elaboración de los contenidos periodísticos. Las notas, obviamente, como son para radio, están destinadas para ser escuchadas. Entonces, al ser el mecanismo a través del cual trabajan, lo que debemos buscar es tratar de ser muy sintéticos, muy claros, cortos y desarrollar pocas ideas. La idea central en el lenguaje radiofónico es que son notas para ser escuchadas, y por lo tanto son notas que tienen que escribirse como se habla. Y una de los tips a través de los cuales uno puede saber que esa nota está bien escrita para un medio que está destinado a ser escuchado es leer en voz alta mientras escribe. Si ustedes van a un área de redacción de radio, se darán cuenta que todos los redactores leen en voz alta, porque eso les permite verificar si no hay problemas de redacción y si la nota puede leerse de corrido fácilmente. Entonces, ¿qué implica el lenguaje radiofónico? El lenguaje radiofónico es por esencia breve, sintético, claro, muy comprensible, no tiene que utilizar un lenguaje rebuscado, busca ser muy preciso, muy conciso, ir directo a las ideas, con un vocabulario muy sencillo, muy exacto y muy concreto. Y además de estos elementos que van en la parte de la redacción, se incorporan aspectos técnicos que implica pues dar instrucciones en cuanto a en qué momento entran la música, los videos, las grabaciones, y considerar también elementos incidentales. Algunas veces me pueden servir los ruidos que hay en mi entorno para poder ambientar cierta información. Si, por ejemplo, estoy transmitiendo desde un estadio, el grito de la gente puede ayudarme a darle cierto color a mis notas. Igual si estoy en una marcha, quizá algunas consignas también puedan ayudarme a recrear mucho mejor mi información. Entonces, tengo que considerar estos elementos incidentales, también el ruido, el silencio y las pausas, porque si bien una pausa puede ser muy breve, en radio es muy fácilmente perceptible y se puede convertir en una eternidad. Entonces hay que tener mucho cuidado en estos elementos auditivos, y obviamente el también adquirir habilidades para saber leer notas y para saber respirar y tener una buena dicción en este tipo de medios. La estructura de la noticia en radio, como es un medio exclusivamente sonoro, a diferencia de la prensa escrita, aquí no hay títulos, sumarios o antitítulos o subtítulos como lo hemos venido trabajando. Lo que utilizan es una especie de cabezas, que así se le conoce como un encabezamiento atractivo, al cual se le denomina teaser. Y son esas expresiones gancho o anzuelo que hacen que generan curiosidad en la gente y que la motiva a escuchar un programa de radio desde el inicio hasta el final. Entonces la cabeza lo que busca es captar la atención del oyente.
Una cabeza es una especie de resumen o síntesis de una información escrita de una manera atractiva para poder enganchar a la gente y hacerla que se quede a escuchar nuestro programa de radio. Los noticiarios generalmente comienzan con una síntesis informativa o entrada del programa en donde se incluyen estos teasers o cabezas, que es la información más relevante que viene en el programa y que te dice, pues no te vayas porque viene algo muy bueno que va a ser de tu interés. Entonces, hay esta especie de síntesis informativa conformada por estos teasers. Posteriormente, las notas informativas tienen un formato muy parecido a las notas de prensa escrita, como es su entrada, su cuerpo y su remate. Se recurre nuevamente al esquema de pirámide invertida y lo que hay son estos 4 componentes en la estructura de una nota de radio. Se tiene que redactar su teaser, arranque, cabeza o titular, como algunos le llaman, que se dice al inicio del programa, o se lee como manera de introducción por algunos de los conductores para dar pie a la información del reportero. Y viene el esquema de la entrada o lead, el desarrollo o cierre. Generalmente una nota informativa dura de unos 45 segundos a unos 2 minutos en caso de que sean notas ampliadas. Si es muy importante, pues será de unos 2 minutos, pero si es muy breve o solamente se cuenta con información muy escasa, solamente unos 45 segundos. La cabeza titular o teaser, como ya lo hemos comentado, es este resumen de las principales notas que se presentarán en la emisión y sirven para que el espectador o radio escucha tenga idea de lo que va a tratar la emisión, y son estas ideas gancho para motivar su interés, y también son muy útiles como síntesis informativa. Las funciones de la cabeza, el titular o el teaser es que ubican al oyente en el contenido de la noticia, le dicen de qué vamos a hablar, buscan captar la atención de la audiencia para decirle de qué vamos a hablar y qué es lo que viene a continuación. Es muy breve, normalmente una frase o un párrafo, y tiene que ser atractivo para persuadir al oyente de lo que le sigue, le interesa. Generalmente se busca que los teasers sean poco convencionales, que sean atractivos, creativos, y pues también esto depende mucho del formato y la línea editorial del medio, porque lo que se busca es captar la atención de la audiencia, aunque a veces el abuso del mismo formato de cabeza pues puede resultar aburrido o contraproducente. Entonces, en la parte de la redacción de los teasers tiene que operar mucho la creatividad. Algunas formas de redactar el teaser de la nota redactiva puede ser como una interrogación. ¿Cuánto cuesta tener un bebé en México? Hoy, la exclusiva. Con un signo de admiración, sube y sube más el precio de la gasolina. Los mexicanos ya no la podemos pagar. Con una frase ingeniosa, insólito. Tuvo un accidente y vivió para contarla. Estos son algunos de los teasers poco convencionales, pero que suenan creativos y atractivos para captar la atención de la gente. Algunas veces también, pues depende de la temática y de la urgencia periodística de la información, como estas frases que son como clichés que se utilizan mucho cuando es información de emergencia. Interrumpimos nuestro espacio para dar una información de último minuto. O vamos a conectarnos de manera inmediata con nuestro corresponsal en. Nos llega un cable urgente con la siguiente información desde. Televisores de Estados Unidos transmiten imágenes de una persecución en vivo. Al parecer, se ha suscitado un tiroteo y persiguen al responsable. Los datos con nuestro compañero. Entonces, son estas frases que sirven para dar pie a la información que va a presentar el periodista. Aquí, por ejemplo, un ejemplo. Aquí, por ejemplo, vamos a ver unos ejemplos que he rescatado de algunos medios, y este es como unos teasers de la entrada de hechos. Véala bien, parece una piedra, pero en realidad es una de las lunas de Saturno. Se llama Mimas, y nunca antes le habían tomado una fotografía tan cerca. Lo hizo la sonda espacial Cassini. Destaca un enorme cráter, producto del impacto de un meteoro,
uno de los más fuertes que se haya detectado en el sistema solar. Esta noche, en Hechos, el ejército decomisó un poderoso arsenal en Nuevo León. Incluye granadas, lanzacohetes y artillería antiaérea. Arrancan los simulacros antibalaceras en Zacatecas. La temporada de calor impone récords. Diputados exigen aplicar toda la justicia en el caso ABC. Aquí no se debe excluir a nadie. Cualquier persona que esté involucrada y que tenga responsabilidad se le debe sancionar. El presidente Felipe Calderón demandó redoblar esfuerzos a favor de la economía. Que ese crecimiento, que esa recuperación se traduzca, se sienta en el bolsillo de la gente. La ONU critica con dureza la ley Arizona. Se echan la bolita los responsables del desastre ecológico en el Golfo. David Cameron, nombrado nuevo primer ministro del Reino Unido, es el más joven en el cargo en 200 años. El Papa Benedicto XVI inició un viaje pastoral en Portugal. Por su avanzada tecnología. Entonces, como podrán darse cuenta, son esas ideas ganchos que nos invitan a quedarnos a escuchar o ver un programa radiofónico o un programa de televisión, porque en ambos formatos se utilizan estos teasers. Aquí otro ejemplo. Televisa presenta. 32,000 niños que por año están siendo objeto de explotación comercial y no comercial en México. Crece en México el comercio sexual, la pedofilia y la pornografía infantil por internet, revela la Policía Cibernética. La Marina Armada de México escolta al submarino capturado ayer en aguas patrimoniales. La nave estaba cargada de droga y era piloteada por colombianos. Día crítico en Veracruz y Tamaulipas. El ejército mexicano ha desplegado a casi 3,000 soldados en 5 estados en auxilio de damnificados. En Australia, el Papa Benedicto XVI condena el consumismo que afecta al medio ambiente e invita a jóvenes a alejarse de drogas y alcohol. La Comisión Nacional de Derechos Humanos pide clemencia al gobierno de Texas para que no sea ejecutado el mexicano Ernesto Medellín. Muy buenas. Bien, entonces como pudieron darse cuenta, es la presentación de un noticiario y si pudieron percibir, entre un teaser y otro había una música muy cortita que se le conoce como chispazo y son estos sonidos que se utilizan para dar pie y dar a entender que hay un cambio de tema. Entonces a ese sonido tan corto se le conoce así como un chispazo. Aquí otra presentación sobre el teaser. Presentamos Radio Noticias de las 3. Política, economía, sucesos, internacionales, ciencia y tecnología, farándula y deportes. Radio Noticias de las 3, aquí en Sonora, porque Sonora es la noticia. Estos son los titulares. Titulares que corresponden a este miércoles 9 de noviembre del año 2016. En diferentes municipios del país prevalecen conflictos por territorios. Con el objetivo de llevar tecnología a las aulas, el gobierno busca adquirir internet para las escuelas. Un día después de la elección de la Junta Directiva del Legislativo, reina la paz y la tranquilidad. Inspector de buses de la Ruta 101 pierde la vida en hospital luego de ataque armado en la zona 1 capitalina. Piden pasar a nombre del Estado 2 helicópteros que fueron regalados al exministro de Pérez Molina. El gobierno de la República envía mensaje de felicitación a Donald Trump por su triunfo como presidente de los Estados Unidos. El sistema penitenciario retirará comercios en cercanías de los centros carcelarios.
Señalado de distribución de droga al menudeo, un menor fue detenido en Nima Juyú, zona 21. En el plano internacional, Hillary Clinton lamenta su derrota y le desea éxitos a Donald Trump. En la ciencia y la tecnología, AIDA, la misión que puede salvar la vida. En los espectáculos, Vicente Fernández retomó amistad con Juan Gabriel antes que el divo muriera. Y lo asombroso, un oso testigo de una inusual boda en Rusia. Esto y más a continuación en el espacio de Radio Noticias de las 3. Bien, en este ejemplo pudieron darse cuenta que comienza con una presentación del programa y después entran los teasers y se escuchan ahí los chispazos que dan pie a que estamos con información diferente. Aquí nos fueron presentando la información por secciones, nacional, local, cultura, espectáculos, y fueron utilizando estos los chispazos y la lectura tan particular que le fue dando el locutor a la información y la forma también tan peculiar en que fueron redactados los teasers. Entonces son los elementos que quisiera que tomaran en cuenta. Bien, entonces, pues básicamente la estructura de las notas de radio son como viene en este esquema que les estoy presentando. De mi lado izquierdo está toda la información técnica y del lado derecho está toda la información redactada de la nota. Aquí nos dice que es una noticia, de qué sección, medio y la duración más o menos que tiene la lectura. Entonces, tiene su entrada, su desarrollo y su cierre. Y dice, la actriz Kate del Castillo publicó en Twitter una carta reveladora en donde exigió una mejor sociedad que no juzgue y permita la libertad en todos los sentidos. La artista aseguró en la carta que no cree en la monogamia ni en el matrimonio, pero sí en el amor y la lealtad. Además, dijo no creer ni en la Biblia ni en las religiones y le hizo un pedido especial al Chapo Guzmán, capo del cártel de Sinaloa, de quien dice creer más que en los políticos. La actriz recibió el apoyo de los cantantes Ricky Martin y Chabela Vargas, quienes comentaron en la red social a favor de sus palabras. Entonces, si se dan cuenta, es una información muy sintética, solamente en 3 párrafos, más o menos son entre 5 o 7 líneas, porque la página se divide y la razón por la cual está aquí lo técnico y aquí el texto es porque estamos en vivo y estamos con la presión y el estrés del tiempo, por lo que se vería muy confuso si todo lo técnico y el texto que hay que leer estuviera de un solo lado. Entonces, por eso el técnico ya sabe que a él le compete darle prioridad a esta información y el locutor, por lo tanto, o el conductor, se enfoca más en estos aspectos y los dos van leyendo este esquema. Obviamente, pues como ya lo hemos visto, la entrada es lo más importante, se centra en el hecho, me responde a los tópicos periodísticos que ya ustedes conocen, quién, cómo, cuándo, dónde, pues, y pues no es necesario aquí responder a todos los tópicos porque serían notas muy largas, entonces lo que se busca aquí es la síntesis y destacar lo más importante. ¿Y qué cosa es lo más importante? Pues bueno, depende del tipo de noticia ante lo que nos encontremos. Si es el quién o el qué, es que nos estamos centrando en el personaje, y si es el qué y el dónde, en los sucesos. En el desarrollo es el cuerpo de la noticia, es la parte más extensa y se puede responder a las 5 Ws o a los 5 tópicos que no se han contestado en la entrada, y aquí hay que procurar que la tensión narrativa no decaiga. Suele ser la parte en la que se explica cómo sucedieron los hechos, se incluyen datos contextuales, testimonios, entrevista, etcétera. Y algunas veces, pues bueno, pueden ser notas ampliadas en donde nos permiten también incluir inserts, que así se le llama, o grabaciones de las entrevistas e ir complementando la información con sonidos incidentales, con testimonios o con otro tipo de fuentes que se consultaron al momento de estar elaborando la nota. Por eso es una nota documentada. Generalmente los cortes de grabación o las entrevistas que vamos a incluir
no deben superar los 30 segundos, por lo que si las declaraciones son muy largas hay que editarlas o hay que fragmentarlas en varios cortes. Aquí hay que cuidar mucho que el sonido sea de buena calidad, que sea audible y que sea claro el sonido, porque a veces se toman las grabaciones en la calle y a veces hay mucho ruido de autos o de eh, o de música que puede haber, y entonces eso hace que sea un sonido que no sea útil. Entonces hay que tener mucho cuidado en dónde se graba y tratar de que pues sea una grabación lo más limpia posible, ¿no? Entonces se va alternando el estilo directo con la inclusión del testimonio que tenemos en la grabación con el indirecto, en donde pues lo que se hace es la redacción del periodista. Las grabaciones son muy útiles porque nos sacan de la monotonía o del monólogo de escuchar solamente la voz del reportero o la voz del conductor, y entonces llama la atención que podamos tener de viva voz la voz de la fuente, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con la calidad de las grabaciones, y pues la única excepción sería que el contenido informativo sea superior, pero incluso en este caso pues se piden disculpas, ¿no? Cuando el sonido no es de muy buena, no es de muy buena calidad, es decir, si es una figura muy relevante e importa que podamos escucharlo, pues hay que pedir una disculpa porque el sonido no es de muy buena calidad. Sobre las citas, en el caso de las notas informativas para radio, no se sugiere comenzar con una cita textual porque aquí no vemos las comillas. Entonces, el hecho de que comencemos con una declaración a veces puede prestar a confusión. Igual puede utilizarse, pero siempre que se utiliza, hay que señalar quién lo dijo y hay que citar la fuente para ubicarla también la frase en contexto, aunque no se sugiere mucho este formato porque, como les comentaba, como no vemos que es una cita textual o es una frase tal cual la dijo, eso puede dar lugar a confusión, pero tampoco no está prohibida como tal. Hay que utilizarla, pero siempre identificando quién lo dijo. Y el cierre, pues el cierre puede incluir información movilizadora como horarios, precios o una referencia a la evolución futura de esa noticia, qué es lo que puede esperarse en las próximas horas. También igual puede cerrarse con una forma reiterativa de lo que ya se dijo, porque como la radio tiene esta desventaja de que es fugaz, de que cuando lo dices ya no se regresa, entonces a lo mejor pudiera ser como un poco reiterativo en la idea final. Y aunque esta idea de reiterar algo que ya se dijo pudiera ser redundante porque en radio las notas son muy cortas, entonces hay que tener cuidado en cómo se maneja esta reiteración. O igual también puede recapitularse elementos esenciales para que queden fijados en la mente del oyente, pero también hay que tener cuidado en no ser demasiado redundante. El formato o el guión para poder hacer los noticiarios de radio es diverso, no hay una forma específica de poderlo hacer. Por ejemplo, es de la hora nacional. Aquí te viene qué programa es, qué tema, quién conduce, quién produce, quién es el director y la fecha de grabación y de transmisión, cuánto dura. Y generalmente pues se enumeran las cuartillas para que si en dado caso el conductor se le caen las hojas o se le revuelven, pues él sepa cómo puede irlas ordenando, ¿no? Entonces es como una recomendación que siempre vayan numeradas las cuartillas. Y pues también igual se utiliza puntos suspensivos para indicar que todavía la información sigue, y se pone punto final cuando ya se acabó la idea, ¿no? Entonces, en este caso, que es un guión para la hora nacional, viene el tiempo total de que se va acumulando al momento de hacer la grabación, el tiempo parcial que dura cada información que se va presentando, el guión técnico de qué sonido, qué grabación, qué reportero o qué en dónde se encuentra esa información. Y aquí viene el guión literario, que es todo lo que va a leer cada uno de los conductores. Y aquí viene desglosado qué es TP y qué es TT.
Esta es otra forma de poder hacer un guión para noticiario de radio. Este es el que se utiliza en el IMER. Viene la sección, que es nacional, el turno, que es fin de semana o puede ser matutino o vespertino. ¿Quién redactó son los teasers, son las cabezas, la fecha, la fuente, que es la redacción, y si es algunos casos también igual se utilizan los temas, y si en dado caso se va a utilizar alguna grabación, en qué archivo se encuentra, ¿no? Y entonces aquí viene qué cosa va a leer el locutor, por eso viene el log y puntos suspensivos, y vienen los teasers, y aquí vienen las ideas por secciones, nacional, internacional, deportes, y lo que va a ir leyendo cada conductor. Esta es un ejemplo de nota redactada, por lo tanto, en grabación y tiempo no dice que haya un archivo ni cuánto dura esa grabación, solamente viene la indicación de lo que debe leer el conductor, y lo redactó Viridiana, y la fuente es la redacción de el espacio informativo. Entonces aquí viene la nota con su entrada, su desarrollo y su conclusión. El tema es la Reina del Pacífico, porque eso nos permite ubicar más fácil la información, y como no es una nota grabada, sino que es redactada, no hay un archivo de donde podamos sacar la información. En este caso, lo que vamos a tener es que sí es una nota que es grabada. Aquí dice que el reportero es Eduardo Murillo, quien le tomó la cabeza o la entrada de esta nota es Viridiana, que está en la redacción, y la fuente es el reportero. Viene de quién es la nota, cuánto dura y en qué número de grabación lo encontramos. Y todo esto pues le ayuda al técnico para ir sabiendo qué archivo es el que debe jalar. Y el conductor solo lee esta entrada y después entra la grabación con la nota grabada del reportero. Lo mismo pasa aquí, que el tema es en la Cámara de Diputados de Silvano Aureoles. La grabación es la número 22, dura 1:39 y la reportera es Claudia Telles. Y esta información es el teaser o la entrada de la nota, la cabeza que va a entrar, que va a leer el conductor para que después entre la grabación o la información de Claudia Telles. Y esta es una nota más amplia porque la información es de tanto leída como del reportero, y es una nota ampliada porque el tema es muy importante. Entonces, aquí viene lo que va a leer el conductor, y viene además un audio en donde va a entrar la cápsula o el archivo de Luis Felipe, que quizá igual pudiera ser que entre también tanto la grabación o que pueda entrar en vivo el enlace, y lo que va, si a lo mejor no solamente es una grabación o son dos reporteros, pues bueno, viene aquí lo que va leyendo el conductor y cómo le van dando pie a que entre la voz de cada uno de los reporteros o cada una de las grabaciones. Obviamente, para poder redactar las notas hay que respetar las reglas de oro de la radio, que es leer en voz alta para saber si la estructura o el lenguaje es claro, y pues también igual escribir mucho como se habla, porque es un medio que está orientado a la voz y a ser escuchado. En el caso de las entrevistas también sirve mucho ubicar y describir el lugar en donde se encuentra el comunicador, presentar al entrevistado, sea conocido o no, iniciar las preguntas, tratar de mantener el ritmo de la entrevista para evitar desviarse del tema, porque recuerden que estamos con la presión del tiempo. Encontrar una pregunta o comentario de cierre que nos dé pie a que ya hasta allí va a llegar la entrevista, despedirse de forma breve y amable, no sentirse más frente al entrevistado, también cuidar todas estas formas que ya hemos comentado en exposiciones anteriores, precisar el tema, tener listas las preguntas, el ambiente de la entrevista, saber cómo romper el hielo,
cómo esquivar los ruidos incidentales que pueda haber y pues cuidar de ubicarse en un lugar que sea pues idóneo para evitar los sonidos incidentales. Aquí el formato que más se utiliza es el de pregunta y respuesta, y lo que hay que cuidar más bien es la entonación, el ritmo de la exposición, la respiración. En la cuestión de la televisión, que bueno, la imagen vaya en consonancia con la voz, porque el medio impone. Los nervios hay que saberlos dominar, y pues el entrevistador tiene que tener mucha pericia porque no sabe qué reacciones pueda tener su entrevistado, y entonces debe saber cómo reaccionar al momento, hacer como preguntas muy precisas, sin rodeos, por la cuestión del factor tiempo y para evitar también que el entrevistado se extienda mucho, porque recuerden, aquí nuestro gran problema es el tiempo. La entrevista debe ser conducida por el periodista y no dejársela al entrevistado, ser cordial, amable, atento, y pues el periodista aquí funciona como un entrevistador, pero también como un moderador, a fin de evitar que se extienda demasiado y tener cuidado con los tiempos. Pues bien, hasta aquí la exposición sobre cómo son los géneros informativos en los espacios radiofónicos, tanto en la nota informativa como el de radio. Y como se darán cuenta, tiene mucha similitud para medios radiofónicos, pero también con medios audiovisuales, aunque también tienen sus diferencias que veremos más adelante. Muchísimas gracias por su atención.